Reporte energético actual. Dandelion. Cómo co-crear tus propios dispositivos cuánticos. Mensaje canalizado por Daniel Cipolat. Mis amados hermanos, soy Dandelion. Hoy quisiera hacer los destinatarios de una entrega muy especial. Permítanme ofrecerles, a modo de homenaje, una poderosa herramienta en reconocimiento a los sorprendentes avances que están manifestando de manera tan excepcional en la expansión de su conciencia. La mejor prueba de dicha expansión es que una comunicación de esta naturaleza, hace tan solo unos pocos años atrás, hubiera sido prácticamente inimaginable. Y gracias a tal aceleración, ahora sí, no solo están en condiciones de entenderla, sino de asimilarla. Junto con quien canaliza los reportes que periódicamente les compartimos, somos conscientes que por el que atraviesan, no es un camino fácil. Por todos los aspectos que comprende una transformación de las proporciones que deben enfrentar, y por los procesos que cada uno de ustedes, silenciosamente, están transitando. Así y todo, hemos de reconocer que nos vemos sorprendidos por la increíble respuesta que estamos encontrando de su parte. Sobre todo, en un momento tan controvertido y disonante, como el que están experimentando en su presente. Y esto, mis amigos, tiene un doble mérito. Tanto por su capacidad de asimilación de información, de la que están siendo artífices, como por la velocidad de comprensión que están desarrollando. Por todo ello, debo felicitarlos y alentarlos, para que continúen avanzando, sin prestar demasiada atención a los que intentan confundirlos, con el objetivo de bajar su vibración. Les recomiendo especialmente, en ese sentido, hacer todo lo necesario, para impedir que lo saquen de su centro. Hace un tiempo atrás, mi inseparable compañero, les adelantó la presente técnica. Pero vamos a desarrollarla aún más, para que más que nada, tengan un mayor contexto para comprenderla, e integrarla. Y cuando les hablo de contexto, me refiero a que es más importante entender la esencia del trabajo que realizaremos, y su propósito, más que en la práctica de un simple ejercicio, de manera mecánica y formal. Es por eso que les pido algo de paciencia, antes de llegar a la práctica, pues deben incorporar principalmente toda la preparación, a través de la siguiente explicación. Primero nos introduciremos en su poder de co-creación. Todo ser humano tiene la capacidad de co-crear, desde esferas superiores de conciencia, todo aquello que se proponga. Inclusive cosas que ni se imaginan. Tal es el caso de ciertos elementos sutiles, aunque muy poderosos, que ciertamente les resultarán de mucha utilidad. Tanto para comenzar a trabajar y sacar partido de su propia capacidad de co-creación, como de los recursos multidimensionales que están a su disposición, de acuerdo al nivel de conciencia con el que cada uno encuentre resonancia. De todas maneras, y como sugerencia, es importante que se despojen de las estructuras mentales que puedan interferir con la conexión que deben alcanzar, de manera natural, para co-crear sus propios dispositivos cuánticos. Como punto de partida, vamos a señalar que una recodificación cuántica tiene como objetivo reemplazar los antiguos códigos cuánticos de sus viejos programas por nuevos códigos de información y conciencia. Esto les dará mayor apertura e incremento para expandir sus posibilidades de co-creación en un nivel superior de proyección personal. Es importante destacar que el presente protocolo trabaja sobre los niveles cuánticos principalmente, y está orientado exclusivamente a que aprendan a co-crear sus propios dispositivos cuánticos.
Por lo tanto, no es sustitutivo, ni debe tomarse como solución a cualquier tipo de padecimiento, o como paliativo a cualquier problema físico que se les pueda presentar. No es ese de ninguna manera su propósito. Los temas físicos deben solucionarse con herramientas físicas. Cada nivel debe trabajarse desde el que le corresponde. Mis amigos, mientras no sean liberadas las nuevas tecnologías, como las camas médicas holográficas, existen alternativas y herramientas físicas médicas en su mundo, que también pueden ser muy iluminadas, de tal manera que no es aconsejable descartarlas. Dicho esto, vamos entonces a lo prometido. Vamos a introducirnos directamente a este tema, orientado principalmente a aprender a cómo co-crear sus propios dispositivos cuánticos. Veamos. Todo lo manifestado en tercera dimensión tiene su propio origen y naturaleza, y su correspondiente matriz cuántica, en niveles más sutiles de energía y conciencia. Así y todo, puedo transferirles algunos ejemplos, para que si no lo han hecho, lo puedan aplicar en su vida diaria. Un dispositivo cuántico es aquel que puedes co-crear desde el sexto nivel de conciencia, con un propósito determinado. Puede ser para protegerte a ti mismo, a tu familia, a tu casa, a tu mascota, al planeta, o para todo aquello en lo que sientas necesidad de hacerlo o aplicarlo. Para los que no sepan qué es y cuál es la característica de lo que llamamos sexto nivel de conciencia o sexta dimensión, podríamos decir que, debido al grado de abstracción característico de esta dimensión, ustedes la podrían interpretar como un campo cuántico repleto de partículas, vibrando de manera aleatoria y desordenada, formando parte del origen de toda la información y la conciencia de su universo desintegrado. Mis hermanos, pido de antemano disculpas, porque dado lo breve de esta comunicación, no podré desarrollar de manera más profunda toda su descripción y alcance. Lo más importante, y que deben tener en cuenta, cuando visualicen este sexto nivel de conciencia, es que allí se encuentran todas las posibilidades y potencialidades de la creación. Mi amado hermano, de allí, antes de encarnar, tu ser superior tomó los códigos cuánticos necesarios para conformar todos los aspectos que necesitaste para configurarte como un ser humano en la Tierra. Sin embargo, dichos códigos, junto con esos antiguos programas, para la etapa que ahora les toca transitar, han quedado obsoletos. Y es necesario comenzar a reconfigurar y recodificar. Es como si tuvieras que resetear todo tu sistema operativo. Es por eso que uno de los dispositivos cuánticos imprescindibles en estos momentos, si estás en tu etapa de recodificación cuántica, es el que puedes co-crear cuando te bañas. La mayoría no lo sabe, pero si realizas tu baño diario, con verdadera conciencia de lo que realmente estás haciendo, al realizar un intercambio con el agua, lo percibirás y experimentarás de una forma totalmente diferente. El agua, mis amigos, es mucho más que un simple elemento. Es un verdadero vehículo transportador de energía, información y conciencia. En dimensiones superiores, lo que ustedes conocen como agua, es una especie de sustancia etérica más parecida a lo que conocen como plasma. Aunque este ejemplo es una analogía lejana. Este plasma responde e interactúa con nosotros a través de nuestra conciencia. Toma forma y se adapta a nuestras propias intenciones y pensamientos. Estoy seguro que algunos de ustedes habrán podido ver naves interdimensionales, co-creadas, con esta misma energía. Algo muy difícil de entender en el estado de sustitución, en el que temporalmente se encuentran.
Sin embargo, aún allí, en su mundo tridimensional, el agua conserva sus propiedades multidimensionales, capaces de transportar información, desde esferas superiores, para ser plasmadas, en la tercera dimensión. Sé que esto puede resultarles increíble. Pero cuanto más penetren los misterios del universo, deben estar preparados para sorprenderse. No por nada, mis amigos, pasan aproximadamente 9 meses en una bolsa de agua, antes de encarnar. Tampoco es casualidad, de que sus vehículos físicos estén conformados, por más de un 70% de agua. Ni es una coincidencia, que su planeta esté diseñado, en la misma proporción de agua, que la de sus cuerpos, y viceversa. Mis queridos amigos, es por todas estas razones, que si lo saben percibir, podrán darse cuenta que una ducha a conciencia es un evento energético cuántico, de proporciones increíbles. Muchos creen que un baño tiene el propósito del aseo del cuerpo físico, y nada más. Pero si eres consciente de lo que es el agua, y cómo interactúa con tu configuración energética, y con tu plantilla cuántica, podrás hacer de esto una gran diferencia. Te daré ahora algunos consejos, para que hagas de tu baño una herramienta complementaria, para una reconfiguración energética, y recodificación cuántica eficaz. Algunos de ustedes me preguntaron, en el reporte energético anterior, titulado, La realidad inmanifiesta, cómo añadir valor a sus propias co-creaciones. Y este, mis amigos, es un claro ejemplo de ello. Entonces, vamos a organizar a este procedimiento, enumerándolo en 9 pasos. Comencemos. 1. Antes de comenzar con tu baño, lleva tus manos hacia la regadera, o ducha. Conéctate con los niveles más sutiles correspondientes, al 6º nivel de conciencia, y crea un halo cuántico de luz, alrededor de la salida de la lluvia de tu regadera, o ducha. Sugerimos utilizar una luz turquesa azulada, pues es una frecuencia con la que junto con quien canaliza, por nuestro origen siriano, sentimos mucha resonancia. Aunque puedes elegir el color que necesites, de manera intuitiva, según sea tu necesidad. Esto le dará al agua, a través tuyo, la posibilidad de conectar con el 6º nivel de conciencia, que es donde permanecen los códigos cuánticos que necesitas, para recodificarte cuánticamente. 2. Una vez debajo de la ducha, comienza a sentir la interacción entre el agua, el sistema sanguíneo del cuerpo, su sistema inmunológico, sus células, con tu configuración energética, y sobre todo, con los niveles cuánticos, de tu ser. Solo visualízalo, y siéntelo. No lo racionalices. Esto último, te dará la posibilidad de ir reemplazando los códigos de información de tus viejos programas, que ya no se corresponden con los de esta nueva etapa. 3. Cuando comiences con tu aseo, recorre cada parte de tu vehículo físico, y reconoce cada centímetro, cada órgano, agradeciendo el servicio que este maravilloso universo orgánico te está brindando amorosamente. Ama a cada parte. 4. Si sientes en algún sitio del cuerpo físico o energético algo discordante, lleva tu conciencia allí. Pues algo te están queriendo comunicar. Observa nada más. No interpretes. Cuando interpretas, atraes el magnetismo hacia ti. Y lo que intentamos hacer aquí es desmagnetizar. Solo pon tu mano allí, y dale amor. 5. Barre con tus manos a modo de rastrillo, todo tu campo energético, desde la cabeza a los pies, para que todo aquello que no esté en armonía con tus nuevas potencialidades, sea desechado, o transmutado, de una vez. 6.
permanece en el estado de ser, de neutegridad. Neutegridad es un término que mi compañero ha compuesto para integrar dos estados de ser, como el de la neutralidad y el de la integridad. Juntos los llamó neutegridad. Todo esto, para que alcances un estado de ser de alta vibración, que te permita ser un buen receptor de los nuevos códigos cuánticos que ingresarán a tu sistema. 7. Visualiza que todo lo que ya no necesitas, se va por la alcantarilla, durante tu enjuague final. 8. Solicita que toda esa vieja información y energía, sea transmutada en luz, para no dañar a tu planeta. 9. Finalmente, agradece. De esta forma, finalizamos la presente práctica. El recodificarte cuánticamente para actualizar tu plantilla cuántica, te abrirá nuevas y mejores posibilidades en tu vida. Y para eso, debes estar preparado y dispuesto a recibir los nuevos cambios. Mi querido amigo, déjate sorprender. Antes de finalizar, estoy seguro que muchos se preguntarán, ¿qué otras aplicaciones pueden darles a un dispositivo cuántico? La respuesta es, en lo que ustedes dispongan y sean capaces de co-crear. Por ejemplo, si desean proteger su casa, pueden co-crear un bloque de energía que refuerce y aísle su puerta de entrada. Cuando conducen, pueden envolver su auto en una burbuja de energía positiva, etc. Tal vez ya se hayan olvidado. Pero uno de los ejemplos más impresionantes y elocuentes de estos últimos tiempos, que realizaron en conjunto, fue un dispositivo cuántico a manera de escudo protector, que co-crearon para México, cuando se cernía sobre el continente, uno de los peores huracanes de los últimos tiempos, que finalmente, fue minimizado. Como les dije, mis amigos, no hay límites. Mis queridos hermanos, espero que este ejercicio les sea de mucha utilidad. Junto con las técnicas de reconfiguración energética, y la recodificación cuántica a través del agua personales, que mi coequiper enseña en cada una de sus presentaciones, harán de la co-creación de sus dispositivos cuánticos, sobre todo, de este en particular, las herramientas complementarias para realizar de manera eficaz, el tránsito, hacia su próximo nivel de realidad, y de conciencia. Yo soy Dandelion. Me despido por ahora, deseándoles que puedan integrar esta maravillosa herramienta, como parte de los recursos que disponen, para fortalecerse en su camino, hacia la victoria final. Un fuerte abrazo para todos, y hasta cada momento. Mensaje canalizado, por Daniel Zipolat. Para el programa de difusión de información, del proyecto de Oruga a Mariposa.